A continuación damos inicio a la segunda mesa de la jornada del día de hoy. La mesa se titula Todo cuenta, Mujeres, Palabras e Ilustraciones para la Infancia. Esta mesa busca instalar una reflexión respecto a cómo la literatura infantil y juvenil ha sido considerada históricamente como de segundo orden o como una baja literatura, una literatura menor. ¿Ya? Modera esta mesa Isabel Ibaceta, quien es bibliotecaria y especialista en literatura infantil y juvenil. Participan Claudia Andrade, docente de la Universidad Andrés Bello y candidata a doctora en literatura de la Universidad de Chile, María José Ferrada, quien es escritora, periodista, máster en estudios asiáticos y quien en el año 2005 publicó su primer libro infantil titulado 12 historias minúsculas de la tierra, el cielo y el mar. Finalmente participa Sandra Conejero, quien es diseñadora gráfica e ilustradora de la Pontificia Universidad Católica y ha realizado ilustraciones para obras de teatro, libros y agendas. Dejamos entonces con ustedes a la expositora. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con Sandra, porque ella tiene un PowerPoint, entonces para no interferir en el medio de las presentaciones. Estas presentaciones van a durar alrededor de 15 minutos cada una. Al final de todas las presentaciones se va a dar espacio para las preguntas. Ella va a pasar dejando unos papelitos para que vayan, mientras van pensando, puedan ir haciendo sus preguntas, lo que se va a recoger al final de todas las presentaciones. Entonces vamos a partir con Sandra. En primer lugar, buenas tardes ya. Muchas gracias a la biblioteca por la invitación. Lo que yo les quiero compartir hoy día es el proceso específico de un libro que se llama La abeja cristalina. Ahí sí. Sí, perdón, que se llama La abeja cristalina y otros relatos. Les voy a mostrar desde el proceso en que a mí me ofrecen hacer el libro hasta el resultado final y cómo influye mi forma de ver los personajes y de ver el movimiento para finalmente plasmarlo en las ilustraciones. Cuando el editor me ofrece este proyecto, me cuenta que son 12 cuentos para niños, que es un libro muy pequeño, y me pide una ilustración por cuento. Me pide que los personajes sean amables y que yo tenga experimentación técnica. No había límite en cuanto a eso. Entonces yo, muy entusiasta, dije, por supuesto que puedo hacerlo. Y me coloqué a desarrollar el primer personaje que le da el título a este cuento, a este libro, perdón, que se llama La abeja cristalina. Y esta es la primera propuesta que yo hice. Yo no hice pruebas, me fui directo al computador. Voy a contarles que yo trabajo con técnica mixta, es decir, yo hago texturas en acuarela, en papel, y después dibujo los personajes y en el computador voy mezclando todo, como si fuera un puzzle. Entonces me quedan estas texturas mezcladas. Yo estaba muy orgullosa de mi abeja, que utilicé una foto antigua, escaneé diario, trabajé con acrílico, acuarela, encontraba que estaba top. Y la mandé, y me la rechazaron, porque era muy complicada de hacer, y teníamos poco tiempo. Y yo quedé devastada, porque encontraba que mi abeja estaba increíble. Entonces, cuando a uno le pasa eso en el proceso creativo, tiene que dejar de lado un poco el ego y centrarse en el proyecto mismo y ver qué es mejor para el proyecto. Y lo volví a intentar. Para esa altura ya teníamos determinada cuál iba a ser la estructura del libro, que iba a tener en cada página el título del cuento, después iba a tener un párrafo introductor, y yo tenía un espacio aproximado de 15 por 17 centímetros donde desarrollar la ilustración. Y estos son los dos bocetos que hago. Rechazan el primero porque era muy ñoño, era muy de lo mismo, y le gusta el segundo al editor porque ofrece la posibilidad de agregarle características humanas a estos animales. Me pide que lo pinte y yo empiezo a hacer las primeras pruebas de color. La gracia que tiene trabajar digital, al menos para mí, es que yo puedo cambiar en los colores hasta dar con el resultado que quiero. Entonces ahí va probando, probé con grises. Y si se fijan en la cara de la abeja, cuando envío la ilustración final, le afino los rasgos. Y esa es la ilustración que yo envío y que el editor aprueba. Él estaba feliz. Y yo estaba muy orgullosa de mi trabajo. Pero no sabía lo que me estaba metiendo, porque luego empecé a hacer el listado de los animales que tenía que ilustrar. Garza, lagartija, moscardones, colibrí. Si ustedes me conocieran más, sabrían que yo quedé con esta cara.
No sabía en lo que me estaba metiendo. ¿Por qué? Porque para mí los animales son los perros, los gatos y los conejos, por razones obvias. Entonces comencé con el primer personaje después de la abeja, que era de la lagartija pituca. Cuando uno no maneja el elemento que tiene que ilustrar, en mi caso, hay que buscar referentes. Gracias a Internet tenemos todos a un clic. El problema es que uno encuentra de todo, desde fotos del referente real, hasta ilustraciones realistas, caricaturas, humanizaciones, y uno tiene que colar todo eso para sacar principalmente el espíritu que quiere reflejar. ¿Qué fue lo que hice? Me trasladé a mi infancia, yo soy del sur, cuando yo me creía un animal y jugábamos con mi hermana que éramos bichos, chinitas, caracol, lo que sea. Y según eso empecé a plasmar en los bocetos, que este fue el boceto de la lagartija, perdón, cómo me vería yo cuando era niña como una lagartija pituca, muy femenina. Este cuento trata de una lagartija que no quiere ayudar al muñeco porque se va a ensuciar las patitas, y yo me vi en la lagartija. Este boceto es aprobado y empieza el trabajo de color. Así es como yo hago las ilustraciones. Primero viene una capa de un solo color del cuerpo, luego le voy colocando los detalles, aparecen los elementos como los brazos, el pelo. Si usted, no sé si se alcanza a ver bien, pero cada perlita fue colocada una por una. Los botones que eran los ojos del muñeco, y cuando tengo un 80% armado de la ilustración, yo le envío para que el editor me haga sus comentarios, me dan el visto bueno, y entonces viene el trabajo final. Si ustedes se dan cuenta, desde la versión previa al final está hecho todo el trabajo de sombra. A mí me gusta mucho poner los personajes muy delicados, y en este libro, como me dieron libertad, me gustaba ponerle detalles como cordones o cintitas en el pelo. Si era pituca tenía que tener sus aritos de perla y sus zapatitos rojos, sus cachetitos rojos. Era yo jugando a ser lagartija. Esa es la verdad de las cosas. Luego, otro proceso que les voy a compartir es el de la araña remolina y el moscardón. Este es el primer boceto. La verdad, confieso que a mí no me gusta mucho bocetear, entonces no le coloco toda la energía en el boceto, le coloco la energía en el pintado. Estaba por enviar este boceto y me doy cuenta que no me gusta el peinado de la araña. No es un tema menor, no es un capricho, sino que finalmente es lo que le da el alma a los personajes, ver también cómo uno los va a vestir, qué peinado les va a poner y lo que sea. Y les cambié el look, algo como más moderno. Aproveché de agregarle en el segundo boceto el tema de la vegetación, que iba a estar presente. Lo envié y el editor me dice que que el moscardón parece abeja. Entonces hago un moscardón nuevo, que es este. Ustedes ya saben, como les conté, que para mí solo existen perros, gatos y conejos. Por lo tanto, no entendía por qué un moscardón era distinto a una abeja. Los moscardones tienen en la zona de los ojos mucho más amplio y tienen este asunto como peludo alrededor del cuello. Y para mí eso era una bufanda, entonces yo lo imaginé así, con esta bufanda y estos anteojos. Empiezo a desarrollar los personajes por separado. Acá está la araña. Después lo empiezo a probar en la plantilla. Y ahí hay un zoom al moscardón. Como tenían características humanas, yo podía jugar, en lugar de colocarle ojos, ponerle estos anteojos gigantes para que se viera más a la moda, porque era muy fashion este moscardón. Y ahí empiezan a aparecer las primeras pruebas de color. Empiezo a jugar con las nervaduras, no me gusta mucho la cara de la abeja, se la cambio, y encuentro que esas nuevas como pastitos de colores que le puse eran increíbles. Y yo dije, soy seca, voy a ponerle más. Y me lo rechazaron, porque tenía mucho color. Segunda enseñanza, uno tiene que saber cuándo parar en el proceso creativo. No es llenar la hoja de color y de formas, porque lo importante es que se luzcan los personajes. Acá hay otro proceso, como el del pájaro carpintero, ahí está el boceto. Era un pájaro que estaba muy triste porque le estaban destruyendo su bosque. Y ahí están las primeras pruebas con el color del pájaro, del árbol. Empecé a probar con hojas porque el árbol estaba muy pelado. Después le saco los arbustos y finalmente esa es la versión final de esa ilustración. Acá hay un zoom a los detalles que le contaba. Yo me permito poder crear esos detalles, la sutileza de los cordoncitos.
personajes, esta era la mosca y un caracol. Ahí está probado en el boceto. Las primeras pruebas de color. Los detalles. Aquí les voy a confesar algo. En todo el libro hay 2 manos. Esta mano que está así y una que está así. Porque me carga hacer mano. Entonces, la gracia que tiene poder hacerlo digital es que si ustedes se dan cuenta, la mosca tiene la misma mano, solo que está hacia el otro lado. Son los detalles que ustedes se están enterando ahora. Y si se dan cuenta, las manos del caracol son las mismas de la araña, pero más chiquitito. Perdón, de la mosca. Esos son los trucos que permite utilizar la técnica digital. Que uno gaste su tiempo haciendo lo que disfruta más que pintando que haciendo manos, que no me funcionan. Y me di cuenta que esta cara del caracol era muy inmenso, entonces le puse una cara más alegre que tenía que ver también con el espíritu del cuento. La idea es que los personajes reflejen el espíritu del cuento, no solo que sean antojos míos. Esta es una estrella de mar que se pierde de su casa y yo le mandé al editor esta propuesta y le escribí en el correo que le faltaba el colibrí. Y me responde que no me la puede aprobar porque le falta el colibrí. Por lo tanto, tuve que colocarle al otro personaje para que entendiera finalmente cómo era la ilustración. Y aquí están los procesos de color, los detalles de las flores. Y cuando estaba la ilustración lista, algo me pasaba con la cabeza, que sentía que era como una niñita que estaba ahogada en un disfraz, no parecía estrella, entonces le saco el pelo y ahí me convence mucho más el personaje. Estos son unos niños, lo voy a pasar un poco más rápido porque en realidad quiero que vean el tema del cambio de color en los personajes. Tratar de que todos tuvieran más o menos la misma temperatura del color, todos los personajes dentro del cuento. Aquí están las primeras pruebas de portada, que tomamos la primera ilustración que se había hecho. Finalmente el fondo blanco no nos convenció mucho. Ustedes saben que los libros con fondo blanco siempre se ensucian y no quedan muy bien, y nos decidimos por una portada que tuviera fondo de color. Ahora les voy a mostrar cómo quedó finalmente el libro. Esta es la parte de la introducción del libro, y ahí quedan los cuentos. Tenían un elemento ilustrado, tenían la primera letra mayúscula en color para poder darle dinamismo a la historia. La tipografía que se buscó también tenía que ver con que los personajes fueran súper dinámicos, no podía ser una tipografía que fuera dura. Ahí tenemos a la lagartija pituca. Este era un colibrí que se enamoraba del palote y que era un amor prohibido porque ella se iba a casar con el viento. Una abuela zorzal que le cuenta historia a sus nietos. Una garza que se enamora del sol. La mosca con su amigo caracol. Estos niños que encuentran esta caja que está llena de sorpresa. La araña con su amigo moscardón. Las margaritas que por quedarse dormidas se quedan sin nombre. La estrella con su amigo colibrí. Y finalmente esta niñita que era de nieve y que fue hecha por unos abuelos. Y ahí termina el tema de las ilustraciones del libro. Y es este libro. Es de este tamaño. Pucha, no sé cómo mostrárselo. Abrirlo ahí. Bueno, lo puedo dejar, si lo quieren ver, ahí está. Este libro fue lanzado en la pasada Feria del Libro de Santiago, que es un libro, ahí está la escritora, es un libro para grandes y para chicos. Y yo estaba muy orgullosa de mi trabajo, porque la misión estaba cumplida. Esa es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Gracias. Claudia, para seguir bien en el tiempo. No sé si esto se puede sacar. Sí, también. Para futuro después, cuando terminemos. Así que adelante, Claudia. Ya, muchas gracias. ¿Se escucha? Ya. Un poquito más cerca. Más cerca. Ya.
Ahí sí. Ya. En primer lugar, agradecer la invitación de la Biblioteca Santiago a participar acá en esta mesa. Espero no latear después de una presentación tan entretenida. Yo voy a leer un escrito sobre la construcción de sujetos femeninos en 2 novelas juveniles chilenas, La Quintrala de Magdalena Petit y Nuestras sombras de María Teresa Budge, que ambas novelas espero que algunos de ustedes las hayan alguna vez leído. Son novelas juveniles nacionales. La preocupación por la infancia, la adolescencia y la juventud ha sido un fenómeno más bien reciente. Desde ámbitos disciplinares diferentes, educación, biología, psicología, sociología, historia, literatura, entre otros, se ha intentado comprender y dar forma a una etapa de la vida que hasta el siglo XVIII en el caso de la infancia y el siglo XX en lo que respecta a la adolescencia y la juventud no había sido considerada como periodo de existencia diferente al del adulto, por lo que en consecuencia no merecía ser estudiada de manera independiente. En lo que respecta a los estudios literarios, las primeras aproximaciones a la literatura para niños y jóvenes se dieron en el contexto de las discusiones sobre la cultura de masas y la llamada subliteratura. Dicha visión se sustentó en afirmaciones peyorativas del tipo: el arte para niños es utilitario y por tanto alejado de lo estético, o la mal llamada literatura infantil es a la verdadera literatura lo que los castillos de arena que construimos en la playa para nuestros hijos a la verdadera arquitectura. Subyace a dichas aseveraciones la idea de que la literatura infantil y juvenil, al igual que otras formas de literatura no canónica, no presenta valor estético. A ello se suma el hecho de que el conjunto de obras que la componen está fuertemente influenciado, por un lado, por la industria cultural y por otro, por el didactismo, que busca la transmisión de valores morales acordes a una concepción de la infancia y juventud sustentada en un ideario de inocencia, bondad y subordinación al poder del adulto. Concebir la literatura infantil y juvenil como subliteratura implica asumir que en ella es determinante cierta inferioridad literaria. Dicha subvaloración legitima un discurso que considera, por un lado, al autor de esta literatura como un escritor de segunda categoría y, por otro, al lector niño joven como un receptor que, por su edad, no estaría completamente capacitado para comprender si las obras que lee tienen o no un valor estético. Dentro de este contexto, la presente reflexión se enmarca en la necesidad de explorar obras nacionales que muchas veces han sido consideradas de escaso valor para la crítica tradicional. Las novelas escogidas se sitúan en espacios de consagración académica opuestos. Mientras La Quintrala, de 1932, de Magdalena Petit, ha sido ampliamente estudiada en cuanto configura una resignificación del personaje histórico de la época colonial, Nuestras sombras, de 1940, de María Teresa Budge, ha quedado en el olvido de la crítica, aunque no así de sus innumerables lectores. El simple hecho de que la novela de Petit reconstruye un personaje histórico femenino pareciera otorgarle un valor estético superior que a la escritura de un diario de vida por parte de una jovencita anónima. Sin embargo, en ambas obras de ficción es posible constatar una mirada crítica acerca de la conformación del sujeto, tanto infantil como adolescente y juvenil, que deambula entre la legitimación de valores de la época y su transgresión. La Quintrala como modelo femenino negativo. La figura histórica de doña Catalina de los Ríos y Lisperger ha permeado el imaginario chileno desde el siglo XVII, configurando un discurso respecto de la propia identidad basada en el mestizaje español, indígena. Para la escritura de La Quintrala, Magdalena Petit se inspiró en el texto de Benjamín Vicuña Maquena, Los Lisperger y La Quintrala, de 1877, considerado por la crítica especializada como un texto que, si bien es historiográfico, retoma, y cito, representaciones míticas arcaicas de la mujer como demonio, cercana al mal, la mujer como bruja, desbordada en su deseo sexual, la histérica, la excedida y fuera de toda norma. Cierro cita. La novela de Petit abarca la historia de Catalina desde su nacimiento hasta que ya casada con don Alonso de Campofrío alcanza la mayoría de edad. Por medio de un epílogo y la transcripción de algunos documentos históricos, se complementa la historia de su infancia y juventud con el legado que como encomendera dejó tanto en la colonia como en los siglos venideros.
Desde el momento del parto, los malos presagios rodean el nacimiento de la futura hija de los ríos y Lisperger. Por la calle del Rey se dejaba caer una sombra oscura junto a una fría llovizna. Los perros estaban agitados. La niña viene con un contra que no se puede vencer. De hecho, el nacimiento de la pequeña Catalina trae consigo la muerte de su madre. Cito, es que esto ya no es cosa del diablo, es castigo de Dios, afirma la negra Josefa, quien se encargará de los cuidados de la niña a partir de entonces. Desde temprana edad, la presencia de la muchacha rompe la armonía de la vida colonial. Cito, el ambiente de paz cristiana se va perturbando. No es esta un alma mística que viene en busca de oración. Ante el altar, desnuda, se está disciplinando una diminuta sacerdotisa pagana. Va y viene el látigo, torpemente primero. La mano inexperta y débil se hace más diestra, poco a poco. Va y viene el látigo, va y viene, va y viene. Presa de frenesí, como una exótica danzante, la catralita se disciplina. Cierro cita. Esta escena transcurre cuando Catalina tiene 9 años. En ella se entremezcla el placer de lo místico, el placer místico de la contrición y la sensualidad del cuerpo virginal. El látigo se construye de manera ambivalente, como elemento disciplinario que requiere de aprendizaje para alcanzar su maestría y como componente prohibido en su semejanza con la serpiente y el desenfreno corporal que su acción desata en contacto con la piel. Ambos significados están atravesados por un discurso cristiano ambiguo que demarca una delgada línea entre la justa autodisciplina y la desobediencia. El látigo representa además el poder de la futura encomendera y la transgresión de valores tanto moral religiosos como masculinos por el hecho de que sea una mujer mestiza quien asume un rol para el cual ni la Iglesia ni los hombres la tienen destinada. En la ficción narrativa destacan 2 personajes que desde espacios culturales opuestos tratan de modelar el camino de la joven Catrala. Por un lado, la Josefa, criada indígena de la familia, quien desde su nacimiento afirma que la niña está ojiada y que, al igual que lo hizo con la madre, la instruye en las artes de las pócimas y la sabiduría popular. Por otro, Fray Pedro de Figueroa, padre agustino, escultor del Cristo de Mayo, quien conoce a la muchacha a sus 14 años, e intenta salvar el alma de tan hermosa criatura a través del adoctrinamiento cristiano basado en la penitencia y en la redirección de su carácter fogoso hacia el fervor religioso. Mientras la criada indígena le instruye en un saber terrenal y arcano que ha dado poder a las mujeres y que es respetado por las culturas originarias, el fraile español desea someter dicho conocimiento ancestral considerado demasiado tentador bajo un ideario femenino mucho más amigable para el poder masculino. Cito, me ha prometido entregarse a mi voluntad, le recuerda el padre Figueroa, y creo haber dado con la solución del problema de su felicidad, o por lo menos de su paz. Catrala, usted debe formar un hogar, debe casarse, educar hijos. Cierro cita. Resulta interesante constatar la permanente escisión de la joven Catalina entre lo permitido y lo prohibido. En ella 2 discursos que desean legitimarse luchan para ver cuál de ellos prospera después del tránsito por su adolescencia. Su propia agonía, que podría significar su perpetua condena si permanece ligada al poder femenino de sus ancestros, o su salvación si decide aceptar las lecciones del padre Figueroa y de la moral cristiana. Es un personaje que se sabe en conflicto permanente. En medio de las tensiones que provoca en la pequeña Quintrala la disyuntiva entre perpetuar los conocimientos propios de su sangre indígena y abrazar las enseñanzas católicas provenientes de los conquistadores españoles, se construye paralelamente una clara oposición entre el poder femenino, que se sustenta en el imaginario en torno al brasero y la utilización de hierbas, y el poder masculino, que se materializa en los símbolos de la espada y la cruz. Catalina, Catrala, Quintrala se construye a sí misma como una figura de raza mestiza cuya esencia híbrida atrae la perfección sexual, la irracionalidad, la sangre y la violencia. La novela de Magdalena Petit además agrega un elemento innovador respecto de la tradición literaria al personaje histórico. A partir de su obra, la Quintrala posee una exuberante cabellera colorina y unos enigmáticos ojos verdes, apariencia física que la acompañará en todas las representaciones posteriores.
En ello es posible vislumbrar la europeización del personaje criollo, cuya mirada serpentina hechiza como las náyades acuáticas, así como la hibridación simbólica que representa el nuevo color de sus cabellos. El conflicto presentado en la novela es doble. Por un lado se encuentra la Quintrala, sujeto femenino en formación, que todavía podía ser salvado bajo las enseñanzas cristianas, y por otro, Fray Pedro de Figueroa, cuya santidad se ve puesta a prueba constantemente frente a las inquietantes sensaciones que provoca la presencia de la catrala, tanto en su cuerpo como en su mente. Con su pasoso perfume, aunque se vaya, se queda, afirma el agustino mientras talla febrilmente el Cristo de la agonía, creación que refleja su propia vacilación entre su calidad de santo varón y la inquietud permanente que provoca en él la jovencita tentadora. La ambivalencia del hombre europeo que conquista bajo un discurso de moral cristiana, que justifica la violencia del mestizaje y la dominación de la mujer bajo la amenaza de un poder femenino que no comprende y teme, se representa en la novela de Petit en este personaje. Al final de la obra, la Quintrala, de 18 años, expulsa de su hogar tanto al fraile agustino como al señor de Mayo creado por él. Cito: «Fuera, yo no quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara». El discurso construido en torno a la Quintrala interroga en cuanto mito sobre el origen y el destino de la nación chilena. La verdadera naturaleza de la hibridez descansa en la matriz femenina fecundada por el extranjero conquistador. Mestizaje violento realizado bajo el poder de la espada y la cruz que los hombres de armas y de fe trajeron a la América indómita. Continente de féminas seductoras cuyos secretos son un arma poderosa de dominación y que por tanto deben ser desterrados del nuevo paraíso cristiano. Por su parte, en cuanto símbolo cultural, la Quintrala representa la sombra, aquella figura oscura que aúna los contenidos culpables y reprimidos de la sociedad. Se trata de un complejo constructo discursivo cuya imagen conformaría un mito negativo, una figura que no debe ser imitada. Patricia como modelo femenino positivo. Nuestras sombras de María Teresa Budge reconstruye las experiencias vividas por poco más de un año por su protagonista Patricia, una muchacha de 14 años que debe abandonar repentinamente su hogar para vivir en Olmué con su tía Melania tras la separación de sus padres. La novela, escrita como diario íntimo, está enmarcada por un epígrafe que, además de formar parte del título, en varias ocasiones es mencionado por la misma Patricia, para quien se transforma en una especie de lema vital. Nuestras sombras son más grandes que nosotros mismos. En una carta que escribe a su padre, la joven protagonista revela que fue este quien le pide que mantenga un diario de vida y le menciona por primera vez el famoso proverbio. Cito: «No olvides nunca, Patricia, que nuestras sombras son más grandes que nosotros mismos. Eso quiere decir que lo que hacemos en la vida, ya sea bueno, ya sea malo, deja una huella. Forma una sombra que se engrandece en bondad o en maldad. Grábalo en tu corazón para que vivas conforme a lo que tú debes dejar tras de ti, para que tu paso por la tierra forme una grande y hermosa sombra de belleza y bondad». La novela se inscribe en una larga tradición literaria que representa la brusca transición de la niñez a la adolescencia como un proceso agónico por medio del cual se abandona la ingenuidad infantil para afrontar las complejidades del mundo adulto. La palabra escrita es el único espacio propio que le resta a esta jovencita frente al desmembramiento sin motivo aparente de su hogar, tradicionalmente constituido hasta ese instante. De ser la integrante menor de una familia que la guía y resguarda de las adversidades, es obligada a convertirse en un sujeto solitario e incomprendido en un nuevo ambiente que le es inhóspito y desconocido. El cambio de espacio íntimo también se refleja en el traslado de la ciudad de Valparaíso, donde asistía al colegio de monjas inglesas, hacia el pueblo de Olmué, lugar agreste que simboliza tanto la vida rudimentaria como la búsqueda del propio yo en un mundo ajeno a la vida urbana. Alejada del mundanal ruido, retirada del espacio de los otros, Patricia deberá, bajo la impronta del proverbio formulado por su padre, construirse a sí misma, en soledad y bajo la mirada atenta de su tía Melania y su criada Eduvigis, a las que denomina pergamino número 1 y pergamino número 2, para quienes la niña es desobediente y contestataria, pues todavía no conoce su lugar en el mundo. El aprendizaje de Patricia comienza en la primera comida que comparte con su tía. Debe comportarse de acuerdo a las normas de su nuevo hogar, mucho más rígido que el propio, y tratar de descubrir que en la vida de los adultos las tragedias forman parte de la existencia.
Verse forzada a vivir en aquella quinta apergaminada, sin conocer todavía que sus padres se han separado, es el primer acontecimiento adverso que debe enfrentar la joven protagonista. Sin embargo, ya cuenta con herramientas que le permitirán salir fortalecida de dicha situación. Por un lado, la vida ejemplar de su hermana Nora, de 20 años, a quien Patricia denomina perfecta, y por otro, las enseñanzas de las monjas, en especial de la Madre Vergara. Su hermana mayor representa el ideal de mujer cristiana, bondadosa, abnegada, que acepta su nuevo lugar en la vida después de la separación de sus padres. De hecho, es obligada a distanciarse de su enamorado Miguel, pues los padres de este no querían verlo comprometido con una mujer cuyos progenitores habían incumplido las enseñanzas de la Iglesia. Es Patricia quien, viendo una injusticia en ello, ayuda a su hermana a reencontrarse con su prometido. Por su parte, el Colegio de Monjas Inglesas deja en ello una huella indeleble. Cito: «La Madre Vergara me aconsejaba que nunca dejara mis oraciones, que ocupara mi tiempo, que no abandonara mis estudios de piano y, si podía, tomara clases de canto, que no me olvidara de que la vida está llena de sacrificios y deberes y tuviera paciencia y buen ánimo, que en mis penas y dificultades no me olvidara de recurrir a la Santísima Virgen, que era mi madre y siempre escucharía mis súplicas». El imaginario mariano es potente en el proceso de formación de Patricia. Desde las monjas de su colegio, la imagen de su hermana mayor y la estricta conducta moral de su tía Melania son solo 3 elementos que refuerzan en ella la idea de que las sombras que debe proyectar deben ir acorde al ideal femenino que el cristianismo ha designado para la mujer católica. Patricia debe pasar de la desobediencia y la preocupación solo por sí misma al aprendizaje de la paciencia y a la entrega bondadosa a los demás. De hecho, una vez que Nora se marcha con su futuro marido, Patricia se ve enfrentada nuevamente a lidiar sola con su estricta tía. Sin embargo, ahora su actitud es diferente, es servicial y la cuida en sus últimos días, logrando establecer un fuerte lazo con ella en los momentos previos a su muerte. La protagonista advierte que abandona su carácter de niña rebelde para conformarse como un sujeto femenino acorde a lo exigido socialmente. Su alegría se sosiega, su ocio juvenil autocomplaciente deviene en trabajo abnegado por los demás. En ella han operado y triunfado 2 discursos, el del padre, que le invita desde el comienzo a construir una sombra de bondad, y el de la Iglesia, que la configura como una buena hija, hermana y futura madre cristiana. El discurso construido en torno a Patricia interroga en cuanto símbolo cultural la subyugación de la naturaleza femenina a los parámetros establecidos por otros. Por una parte, un sujeto masculino que permea la escritura completa del diario íntimo, su padre, cuyo objetivo es hacer de su hija una muchacha que no abandona al prójimo, como sí lo hizo su esposa, que optó por renunciar al espacio conyugal. Por otra, por la moral católica representada en estas 3 mujeres diferenciadas en sus roles, pero no así en su misión cristiana. La protagonista debe renunciar a su condición de niña libre, que buscaba en el peral de la Quinta de Olmué un refugio personal de comunión con la divinidad, espacio que a medida que avanza la escritura del diario se reduce hasta desaparecer. Su acercamiento a Dios ahora es diferente, ha sido construido en torno a los símbolos propios del cristianismo: devoción, abnegación y recompensa. Patricia representa la luminosidad de quien abraza la fe cristiana, figura radiante que simboliza la redención del sujeto femenino materno que en su egoísmo había destruido la unión familiar. Su complejidad radica en la lucha que finalmente pierde ante el deseo de ser sí misma frente a la convicción que le inculcan otros de que debe seguir parámetros sociales y culturales propios de su condición de jovencita católica. Conformaría, por tanto, una imagen positiva, una figura digna de imitación. Me falta el epílogo. Sí, solo el epílogo. La novela de Magdalena Petit se sustenta en 2 personajes, Catalina de los Ríos y Lisperger y Fray Pedro de Figueroa. Ambos sintetizan 2 imágenes características del ideario colonial y cristiano: la mujer demonio, la tentadora, y el santo varón que sufre la tentación. Sin embargo, en ambas figuras, la escisión entre la formación religiosa y el desenfreno pasional configura un interesante diálogo entre lo femenino y lo masculino. La novela construye claramente un modelo de mujer que opta por la maldad y un modelo de hombre que opta por redimir sus pecados de carne y volver su pasión hacia la escultura y la oración. En este sentido, la novela evidencia el proceso de formación, no solo de la protagonista, sino de una época colonial ambivalente, siniestra, cargada de religiosidad y sensualismo. La acción ejercida por Fray Pedro sobre Catalina puede ser considerada como un proyecto de salvación, que a su vez representa la concreción de un proyecto español que desea evangelizar,
convirtiendo la naturaleza indómita en dominación por medio de la religiosidad católica. La Quintrala, al expulsar al Agustino y al Cristo de su casa, rechaza dicha salvación, se revela frente a la dominación española y se muestra como encomendera mestiza que subyuga a sus esclavos, tal como el poder católico intentó subyugarla en su juventud. La novela de María Teresa Budge, por su parte, representa un proceso de formación que se contrapone al personaje de Catalina. Mientras el proyecto evangelizador no da resultados positivos en la niña jovencita mestiza, sí da frutos en la chilenísima Patricia, quien fue educada bajo la moral cristiana y que desea dejar sombra de sus acciones en otros más que sombras sobre sí misma. La repetición del motivo de la sombra es llamativo. La sombra de maldad de la colorina encomendera contrasta con la sombra de bondad de la chiquilla Mariana. Ambos sujetos femeninos son construidos a la sombra de otros, especialmente al alero de sujetos masculinos cuyo poder radica en la defensa de valores religiosos patriarcales que posicionan a la mujer en un espacio secundario como sombras, sea de tinieblas, sea de bondad. La configuración de la familia como centro de la patria, la mujer como su soporte y la moral mariana son imaginarios que se contraponen a la fémina destructora del paraíso terrenal, la Quintrala, Eva tentadora que subvierte los valores acuñados por la sociedad chilena desde la colonia hasta la actualidad. Ambos sujetos femeninos son presentados y construidos a través del velo didáctico de la literatura para niños y jóvenes. ¿Qué ideario de mujer debe perpetuarse? El de la niña que expulsa de su vida tanto lo masculino como lo femenino culturalmente aceptado y con ello se transforma en el demonio mestizo que hay que erradicar, o el de la muchachita que logra, por medio del sacrificio personal y del abandono de su carácter rebelde y alegre, reunir a la familia desmembrada, abrazando su posición de mujer cristiana, prefigurada para ella por la sociedad. Quien vea en estas dos novelas chilenas una literatura de bajo orden solo por el hecho de estar dirigida a niños y jóvenes es que no ha comprendido la potente forma de legitimación de discursos que aquí está operando, quizá implícitamente para un lector poco atento, de manera demasiado explícita para el lector crítico e informado. La asunción de roles de género, de imaginarios femeninos cristianos contrapuestos y la construcción de una infancia y juventud nacionales cuya naturaleza potencialmente rebelde y destructora de valores preestablecidos es considerada una amenaza para el mantenimiento del mundo adulto, son suficientes elementos de análisis que obligan a una reflexión profunda en torno a una literatura que hasta ahora ha sido subvalorada por la crítica especializada. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con María José. ¿Tú no traías...? No. Ya. Así que sí. Le damos la palabra a María José. ¿Aló? Para que... Uy, ¿se escucha? Ay, no sé qué le pasa. Bueno, cuando me invitaron a este seminario, yo busqué entre mis libros algo que pudiera, en lo que pudiera encontrar más claramente esta influencia, esta mirada desde la mujer o una escritura mía como mujer. Ahora, yo soy un poco desconfiada de la literatura con apellido. Creo que sirve a la academia, claramente, pero que al lector o al creador no... Generalmente la siento más como un apellido para justificar literaturas que no se sostienen por sí mismas, bajo el apellido de literatura americana o latinoamericana o femenina o literatura infantil. Generalmente no se lee cosas tan buenas como bajo el apellido solo de literatura, independiente de que ésta sea hecha por latinoamericanos, por mujeres, por hombres o por lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo como lectora soy un poco desconfiada de estos apellidos de las cosas. Siento que es como un poco una justificación, o no lo entiendo mucho, la verdad. A partir de ahí pensé un poco mi postura al respecto. Yo les voy a leer un libro, algunos poemas de un libro. Yo, básicamente, mis publicaciones tienen que ver con poesía para niños. Y este uno que está inspirado en una mujer, en mi abuela, y que está escrito por mí como una mujer. No me atrevería a decir que desde lo femenino, y creo que eso tampoco es muy importante finalmente.
Se llama El idioma secreto. Este salió en marzo en una editorial española que se llama Factoría. El idioma secreto me lo enseñó mi abuela y es un idioma que nombra las plantas de tomate, la harina, los botones. Un día me llamó. Me dijo que antes de que la muerte se la llevara, quería entregarme algo. Mi herencia era una caja de galletas con ovillos de lana y boletas de ferretería. Ahí dentro estaban las palabras. Voy a ir mostrando las ilustraciones, no sé si de acá se ven. Mi abuela ponía semillas en tazas, potes vacíos de yogur y ollas viejas que al llegar la primavera florecían. Y era una primavera en la que no había horario ni había escuela. Mi abuela hacía pequeñas camas de tierra para alojar a la luz. Tazas, potes vacíos de yogur, ollas viejas y dedales, de los que brotaban todo tipo de plantas. Recuerdo especialmente la menta porque de ella colgaban los pequeños fantasmas de la familia, también la manzanilla y el cedrón. Es una acuarela de Susan Selig, una chica polaca que vive en Barcelona. Fue un invierno especialmente lluvioso. Alguien encendió la chimenea. Puse una miga de pan en mi espalda y me fui con las hormigas. También había estrellas que solo aparecían en el cielo de los pobres, y mi abuela sabía hacerlas brillar. En esa galaxia, los huevos de cáscara azulada ocupaban un lugar preferido. Las gallinas nos daban a veces ese regalo, y mi abuela lo depositaba con cuidado en el bolsillo de su delantal. Pasan los años y yo no sé dónde se van los días cuando finalmente se van, pero recuerdo las mañanas y esos pequeños soles iluminando la mesa junto al pan del desayuno. Mi abuela aprendió a leer con una Biblia y fue el único libro que leyó en su vida. No había día en que alguien no tocara a su puerta pidiendo un plato de comida. Y había poco, pero siempre había algo. Mi abuela leyó un único libro en su vida, pero aprendió a multiplicar el pan, los peces. A veces íbamos juntas a la ciudad y era una fiesta. Yo, abrigo de alas, mi abuela, corona de higos. Me pregunto si alguien reparaba en la felicidad de esas princesas campesinas que se paraban de la mano toda una tarde por delante frente a los escaparates. No hay un recuerdo igual al otro, y este tiene el perfume del azúcar, los jazmines. Voy a buscar un último. Cuando mi padre nació, se me olvidó ir mostrando la ilustración. Mi abuela bordó para él una pequeña sábana blanca. Descubrí en un cajón ese pedazo de tela en el que aún se distingue lo que un día fueron 4 flores y un pájaro celeste. Cuando mi padre nació, mi abuela bordó para él una pequeña explicación de la vida. Llegas al mundo un día, te abrigarán las flores y los pájaros. Bueno, ese es el libro que yo más tenía que ver con lo femenino, desde que está inspirado, está hecho para recoger los recuerdos de una mujer, y que lo recojo yo, que soy otra mujer. Como les decía, yo no creo mucho en esas categorías como lectora, sin ser estudiosa del tema para nada. Como lectora no creo mucho. Lo mismo que pasa con lo infantil, que el título de esta charla era un poco como lo infantil, como una literatura menor. Yo creo que efectivamente no es
literatura menor por naturaleza, pero sí, bajo esta literatura con apellido se publica de todo. Entonces, puede ser que sí haya una calidad más baja respecto a la literatura para los grandes. Yo creo que sí. Ahora, yo me quedo siempre con una definición que da Floridor Pérez, poeta y profesor, que fue mi maestro de escritura, que dice que no hay poesía para niños, sino que poesía que también se deja leer por los niños, que de alguna manera resuena en el corazón del niño, también en el corazón del adulto. O sea, no hay literatura para niños, sino que se deja leer también por niños. A mí esa definición que hizo él alguna vez me iluminó mucho el camino en lo que ha sido mi trabajo con la escritura. Intento hacer esa literatura que se pueda leer también desde la infancia, reconociendo que sí, la literatura infantil, responsabilidad nuestra, de los escritores, de los editores, de los profesores, de quien sea, sí es una literatura que no tiene mucha calidad en la actualidad. Estamos todos trabajando, ojalá, para que esa calidad se mejore. Ahora, ¿qué pasa con estas definiciones de lo menor, lo mayor? Yo creo que finalmente abren espacios de libertad para nosotros los artistas, o para nosotros las mujeres. Hoy día yo, pensando ayer en esta charla, yo pensaba en realidad, yo nunca me he sentido disminuida por mi condición de mujer frente al tema intelectual o al tema de la literatura o al tema de mi profesión. Yo soy periodista de profesión, pero sí hoy día, antes de salir, escuchaba las cifras de la OSDE que decían que efectivamente las mujeres estamos todavía en un peldaño menor respecto a los hombres en el tema del conocimiento. Entonces, o sea, hay todavía mucho que hacer al respecto. Lo que sí, en esto de transitar por estos espacios que sean, o sea, por lo mismo, porque tal vez la sociedad nos ha relegado a estos lugares, transitar por estos espacios que se denominan menores o que no están en el centro, se hace mucho más fácil, y ahí podemos ver cómo tenemos en nuestra literatura una Marcela Paz, una Gabriela Mistral, que han transitado tan cómodamente y con tan buenos resultados por esos lugares. Yo no me gastaría tanto pensando si la literatura infantil es una literatura mayor o menor. Finalmente, y para mí como lectora o como creadora, creo que no es lo que importa, sino que tratar de hacer un trabajo lo mejor posible, porque justamente nosotros llegamos a los niños, que son como que vemos que no, con las mismas cifras que hagan hoy, necesitan que hagamos nuestro trabajo con mucho esfuerzo y con mucho empeño, y eso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias a las tres por sus presentaciones. Vamos ahora a recoger sus preguntas, si es que las hay. La chica va por ahí, no sé si hay preguntas por acá, o si alguien también quiere hacer alguna pregunta directa, digamos, a mano alzada, también puede hacerlo. Sí. Ya, sí. Si nos hablas fuerte o te llevo al... Ah, ya. Ya. Si hay problema me dicen para llevar el micrófono. No, mi consulta es sobre la construcción de los personajes femeninos, y yo quizás quiero un poco de María José. Yo sí creo que hay que los apellidos son constitutivos, ¿no? Como que uno está cruzada por múltiples identidades, entre esas ser latinoamericana, ser mujer en una situación precisa, al menos ese es mi punto de vista. Entonces mi pregunta es que en alguna medida
En rigor lo que preguntas tú un poco es cómo, de qué manera el discurso, la imagen, lo que se llaman los imaginarios sobre un género, sobre un sexo género que le llaman como desde la teoría, cómo eso finalmente tiene un impacto en la misma construcción identitaria de la gente, digamos, de los lectores. Si entiendo bien. Claro, en la construcción de ello, en la creación de ello, artística, que se plasma en ese personaje, principalmente eso, no necesariamente en el lector o también. Ya, como claro. No sé quién quiere partir. A ver, yo tengo una característica que se repite en mis personajes, bastante recurrente. No estoy segura mucho si tiene que ver con mi condición de mujer o con mi condición de Sandra en el planeta. Yo suelo ser una persona que peca de optimista y que siempre ve el vaso medio lleno, que puede ser una ventaja y una desventaja a veces. Los que me conocen un poco más saben que siempre me estoy moviendo, y eso inevitablemente se ve en mis personajes en general, ya sea para niños, para revistas de adultos, que también me complica un poco la clasificación. Suelen ser personajes que no tienen rodillas, que no tienen codos y que justamente plasman el movimiento, y entonces sí recurro a mí. Soy yo la que está ahí. Cuando me ha tocado hacer ilustración de moda, que obviamente tienen que ser personajes más realistas, con ilustraciones de mujeres flacas, estilosas, tacos, y yo no uso tacos y no soy ni muy flaca ni muy estilosa, cuesta un poco. Pero trato de una u otra forma de poner parte de mí en los personajes. Pero la verdad que nunca me había cuestionado si es un tema de yo mujer o simplemente yo Sandra, decir si quizás yo tuviese otro sexo, fuese hombre, sería lo mismo. No sé si tiene que ver con la condicionante misma de mujer, si tiene que ver con dejar algo mío en el personaje. Ahora, es cierto que yo también dejo una huella delicada, que sí se puede leer como una huella femenina en los personajes, como en el detalle de los cordones. Yo a todos mis personajes trato de hacerle cordones, en todo tipo de ilustración, y eso sí es una huella que yo la considero un poco más femenina, por llamarlo de alguna forma. Ya se me fue un poco la pregunta, pero era como si uno pensaba los personajes desde lo femenino, desde el género o algo así. Este libro en particular es súper autobiográfico y el personaje efectivamente es mi abuela. No sé si de ahí después se podrán sacar características que tengan que ver con muchas abuelas más, pero al momento de la construcción no. Lo que entendía yo un poco era cómo, si entendí bien la pregunta, cómo estos imaginarios culturales más amplios sobre la feminidad, sobre lo masculino, cómo eso contribuye de alguna manera a la generación de los personajes. Obviamente imagino que los personajes siempre tienen algo de uno también, tienen algo de familiares de uno, tiene que ver con la persona concreta en la cual tú te inspiraste, pero sí que pueden haber ciertos como parámetros que puedan influir incluso de manera más inconsciente. Yo creo que de manera inconsciente uno misma lo mira desde ahí, pero de ahí a que sea en el proceso creativo mismo, claro, porque pasa por el filtro de uno y uno está con ese filtro cultural que implica género, implica religión, implica lugar geográfico, todo eso puede ser, pero no es consciente, yo creo. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta técnica, muy técnica. Me gustó mucho lo que leíste, María José, y quiero leer más y me gustaría saber si el libro, dónde lo encuentro por internet, acá, ¿cómo llegó a él? Muchas gracias. El libro, yo sé seguro que está en la librería Prosa y Política, que es la que está aquí al lado de La Moneda. Ahí yo estoy segura que está. En otro lugar creo que no. Gracias. Acá tenemos otra pregunta que dice: ¿está la literatura juvenil influenciada por normas sociales y o religiosas en la actualidad?
¿Hay cierto ánimo de someter al sujeto femenino desde la infancia? Me imagino obviamente que esta pregunta es principalmente para Claudia, pero obviamente si el resto de las ponentes quiere opinar algo también. La pregunta, perdón, sí. Ahí. Mira, de todo lo que yo he leído de literatura infantil y juvenil chilena, yo he encontrado de que sí, de que hay influencias sociales y que quizás más evidente de que hay imaginarios prefigurados acerca de cuál es el rol de la mujer, qué papel debe cumplir dentro de la familia, y dentro de la familia entendiendo como la familia, como la patria también. La literatura, incluso las dos obras que yo escogí son más bien de la década del 1932-1940. Claramente estábamos en una fecha en que recién se le había dado el voto municipal a la mujer, todavía no teníamos derecho a sufragio universal, y efectivamente personajes como la Quintrala, que representan a la mujer libertaria y que desafiaba el poder masculino, eran considerados negativos para la institucionalidad de la época. No es menor que Magdalena Petit, de hecho, se hizo famosa con esta obra. Ella, como lo mencioné en la presentación, incorporó ciertos elementos innovadores, sobre todo el tema del cabello. Antes la Quintrala, en la obra de tantas obras literarias como la de Benjamín Vicuña Maquena que mencioné, tenía el cabello mestizo, o sea, el cabello oscuro, ojos oscuros. El hecho de que le hayan colocado colorina y de ojos verdes ya es llamativo. Y ella incluso logró sacar una obra de teatro basada en esta novela. Y creo que es sumamente evidente cuando uno lee la obra de que el mensaje para los chicos que la leen es: yo no puedo ser como la Quintrala. En cambio, lo que pasa con Nuestra Sombra es todo lo contrario. Qué bueno que entusiasme a alguien con leer o releer Nuestras Sombras. Cuando yo la leí en mi infancia era ídola Patricia, y ahora la volví a releer y me sentí muy decepcionada de el mensaje, porque el mensaje era tan evidente, tan de tengo que ser buena persona con los otros, pero yo muero interiormente porque ella tiene que, en el fondo, dejar de ser sí misma para convertirse en el sujeto femenino que los otros quieren que ella sea. Creo yo que esto quizá está tratado de ser la literatura más actual, siguiendo la pregunta. Continúa, solo que quizá con otros discursos. Estoy pensando, no sé, en la novela escrita por Jacqueline Balcells y Ana María Giraldes, Emilia, que es una saga de unos 5 libros de una niña jovencita detective, y que ella en fondo indaga en diferentes contextos, toma el papel del detective. Sin embargo, cuando uno compara esa saga, que son más o menos 5 novelas, con la escrita por Sergio Gómez, que es Quique H. Detective, Quique H. Detective la conoce todo el mundo. Emilia, Intriga en Quintay, nadie. Y tiene mucho que ver también con que el sujeto femenino que ahí está construido es un sujeto que está siempre a la sombra de los varones que la rodean. Y eso es interesante. Yo acá tengo una ilustradora y una escritora al lado, y claramente yo vi cosas en las ilustraciones y entendí cosas de lo que leyeron, de los cuales quizás ellas no están muy conscientes, pero que hay un discurso sobre la infancia o sobre sujetos femeninos que aparecen en estos textos o en las mismas ilustraciones que hizo acá, tu nombre es Sandra, que creo yo que requieren una segunda lectura, no solamente ver
Yo me reí mucho con las abejas y todo, pero yo vi cosas en estos dibujos que me llamaron mucho la atención y que quizás requerirían una segunda lectura y decir, bueno, ¿qué hay, aparte de estar Sandra ahí, qué hay de imaginario colectivo acerca de la mujer y del espacio que la sociedad le da? No sé si hay alguna otra pregunta. Yo no sé bien cómo estamos en el tiempo, le voy a preguntar a la coordinadora, porque nos queda algo de tiempo. ¿Alguna otra pregunta en papelito? ¿No? Allá. O sea, más que una pregunta propiamente tal, es como una pregunta, reflexión o algo así. Yo debo decir desde el lugar que yo no me encuentro desde el mundo de la literatura, más bien, o sea, mi acercamiento a el tema infantil y eso es más bien desde la investigación y desde la primera infancia, más bien. Y bueno, por ahí leyendo y viendo investigaciones, qué sé yo, aparece esta primera esbozo de realizar como escrituras como bien claramente a favor de las niñas, que la de la Turín, con toda esta colección, qué sé yo, que empieza a ilustrar y escribir ciertas conductas propiamente tal que en el fondo se va perdiendo y a partir de ciertos estudios que efectivamente muestran cómo las ilustraciones y la escritura muchas veces está marcado, o hasta ese entonces estaba marcada por una visión claramente, por decirlo de alguna forma, tradicional respecto de cómo se presentaban aquellas figuras, ¿ya? O sea, entendamos también, o sea, perdón por la obviedad, pero femenino no es mujer, o sea, sino que en el fondo son distintas características que se asocian a distintos sujetos, independiente de cómo se construye. Y dentro de ciertos patrones o imágenes que se iban repitiendo, uno se podía ir fijando, no sé, por ejemplo, solamente cuantitativamente en la década de los 70, o sea, cuántas veces aparecía el delantal, cuando se referían a la mamá osa, estos animales o sea, estos animales humanizados en los cuales reproducían ciertos patrones súper tradicionales de cómo se constituía la familia, de cuál era el rol que debería interactuar cada quien. Entonces, en ese sentido, claramente hay una visión de qué es lo que se nos quiere proyectar y mostrar respecto del mundo en el cual estamos viviendo en esa época, en ese entonces. Dicho esto, cierto que la literatura infantil de ahora, ¿ya? O sea, de ahora digo del 2000 en adelante, porque igual hay como lapsos como entre medio, hay un esfuerzo desde editoriales, no sé, españolas, hasta Bellaterra, hasta Violeta Azul, qué sé yo, y hay una serie de otras editoriales que han ido generando cierto discurso y cierto engranaje desde otros lugares, por ejemplo. O sea, que en el fondo se mira y se atreve a hablar desde, no sé, desde la diversidad sexual, desde esta idea de las niñas, que en algún momento lo pensamos como, no, pero más allá de las princesas propiamente tal, porque las princesas igual claramente tienen un seco, sino que de estas niñas pensantes, autónomas, más allá de estas niñas que se figuraban desde un principio, que eran estas
mencionar o que dicen ustedes que está presente hoy? Fue como mucho. Fue demasiado. intenso. Sin embargo, quizás solo mencionar que el hecho que las niñas se vuelvan voladoras, mira, yo me quedé más con lo último que dijiste. Pensando en lo de la voladora. Creo que eso también es masculinizar a las niñas. Lo volátil, lo aéreo, todo lo que tenga que ver con la Como lo intelectualidad sutil, digamos. o con lo sutil siempre se ha puesto en El concepto de niñas voladoras lo instauramos nosotras. ya. No es que sea un concepto propiamente tal. Y el vuelo tenía que ver con el salir del lugar del espacio Ya. privado. No es que sea ese. Ya. Sin embargo, no sé, yo quizás no he tenido la oportunidad, yo estoy pensando en el caso chileno, no me ha tocado leer configuraciones de sujetos femeninos infantiles o juveniles que tengan esas características. En general, tú mencionabas incluso españoles o de otros países, pero acá en Chile yo te diría que si uno tomara toda la literatura infantil y juvenil, la mayoría de las mujeres no tienen oficios, se dedican al espacio del hogar y si salen de la casa, como en este caso como una cosa como más masculina, que es ser detective o indagar, esa indagación es siempre... es incomparable a la indagación que se le permite a los personajes masculinos en las novelas nacionales. Yo creo que acá en Chile estamos al debe. Los escritores están al debe. Ahí atrás me están diciendo que no, pero estamos al debe. Con ciertas excepciones. Con ciertas excepciones. Porque en general las mujeres se han tendido a construir en esta literatura así. Y eso, no sé qué más poder Yo creo que agregar. respondiendo un poco a la pregunta tuya, cuando tú decías que otros elementos, aparte de lo ya conocido, tal vez ese puede ser un elemento que se puede utilizar como variable de investigación, en el sentido que yo creo que sí se da algo como lo que decías tú, que de llevar a esta niña a, más que crear un espacio distinto, nuevo, que pueda ocupar la idea de femenino, qué sé yo, es utilizar cosas que los hombres hacen, con el sentido de como darle una igualdad de alguna manera, pero lo que hacen es algo que se llama, en la literatura como más anglosajona, le llaman el tomboy, que es como, claro, no, es que este libro no es feminista porque la niña anda, no sé, cazando, o es la detective, es como tomar roles que es como superponerse o como ponerse, digamos, la vestidura más, como lo que se entiende por lo masculino, y que todo eso lo puede hacer una mujer. Pero hay... Claro, pero tampoco hay mucho trabajo ahí, o sea, igual sigue imperando las convenciones súper marcadas de qué es lo masculino, porque no es que ella deje de ser mujer, sino que es una mujer que puede tener atributos que siguen siendo, o los seguimos reconociendo como masculinos de alguna manera. Como yo siento que esa separación sigue todavía. Hacer una pregunta como respecto a no sé si quizás alguna indagada respecto como si ha habido algún grado de progresión en términos de los programas escolares, qué tipo de literatura para niños se estudia, no sé, o se leía en los programas escolares, no sé, para lecturas de primero básico, segundo. También ahí me queda otra duda, como ¿hasta qué edad podemos considerar literatura infantil y juvenil? ¿Cuál es como ese público, en qué ese ámbito de circulación de esa literatura, como por una parte, como hasta qué edad podríamos decir que esa literatura se lee pensando quizás más en términos escolares? Y por otro lado, respecto a los planes y programas, si ha habido algún grado de inclusión respecto, por ejemplo, a perspectivas más feministas o de género respecto a dar otro tipo de lectura en la escuela, incluir otro tipo de libros de literatura, también pensando en que hay una contribución de masculinidad también súper evidente en lo que leen los niños también. O sea, no solo las mujeres ahí, sino que también lo que están leyendo los niños sobre eso. Entonces, no sé si alguna como que ha visto nuevo
dejado de lado? No sé, como libro, como por lo menos. Tal vez puedo responder un poco yo. Si alguien prefiere... No, es que en verdad que yo creo que voy a contestar lo mismo que tú, pero contesta tú. Mira, con respecto al tema de esto de cuando un texto pasa de lo infantil a lo juvenil, o el tema que tiene que ver con la categorización etaria, es súper complejo, y de hecho es un tema más amplio que tiene que ver con la problemática que plantea María José, que es justamente decir si existe una literatura infantil o juvenil, si existe una literatura de mujeres, ese tema, esas discusiones, yo creo que han sido frecuentes, han sido constantes y todavía están abiertas, incluso en el ámbito mayor de la teoría literaria a secas. Incluso todavía se discute, bueno, ¿qué es lo literario? Porque hay textos que tal vez tienen elementos literarios y es periodístico, ¿me entiendes? O es, no sé, o un texto literario puede ser usado como, no sé, un texto de Vicuña Maquena. ¿Quién tiene la palabra final de decir esto es historia, o esto es crónica, o esto es un tema que es súper complejo? Todo para decir que ese tipo de clasificación yo creo que tiene que ver principalmente, o sea, que no es algo que se pueda definir así por teoría, o por algo mayor. No creo que eso sea posible. Lo que sí es posible es tal vez trabajar con un grupo que tenga un objetivo, por ejemplo, qué sé yo, si trabajan en un curso, si trabajan en un colegio, y tratar de buscar el propio grupo algunos elementos que ellos sientan que son importantes para decidir si tal texto les sirve para un niño o para otro. Y para finalizar, creo que porque es importante justamente que no existan categorizaciones así como nacionales, globales o de curso, es porque un niño de quinto básico de Magallanes no es lo mismo que un niño de Santiago, incluso un niño del sur de un sector no es igual al otro. Entonces, creo que eso de para quién sirve o para qué da es muy complejo, es súper complejo, y si realmente uno lo requiere para hacer un trabajo escolar o de cualquier otra índole o en una biblioteca, yo imagino que es el propio grupo que conoce a los niños con los cuales trabajar el cual va a definir o puede crear un aparato que le permita definir, ya mira, vamos a seleccionar de acuerdo a estos elementos y ver qué libros le podrían servir más a cierto usuario. Y finalmente que también los mismos chicos pudieran ellos decidir, porque hay mucho de, ya, ¿dónde seleccionamos esto? ¿Dónde lo categorizamos? Pero finalmente son otros lectores, no somos nosotros. Claro. Bueno, ese es un tema, y el tema del currículum es otro tema. O sea, puede relacionarse también, pero es otro tema. Yo no sé si quieres responder tú, Claudia, o alguien. A ver, respecto al... Bueno, yo no estoy muy ligada al tema del currículum literario, es decir, yo como ilustradora trabajo también para editoriales en lo que tiene que ver como libros de texto, el típico libro de texto de lenguaje. Y sí existe una insinuación respecto a cómo deben ser los personajes, que lo mezclo un poco con la pregunta anterior. Cuando yo texto para octavo básico, por decirlo, y mi personaje niña de 10 años, yo la dibujo con vestido, el editor me dice, colócale pantalón. ¿Por qué? ¿Las niñas que están en octavo básico no usan vestido? No, porque es muy femenino. Y lo que queremos justamente es que las niñas no se vean como graficadas como tontas, no se vean graficadas como mujer no pensante. Por lo tanto, lo que queremos es que se vean más iguales al hombre. Y me piden que le saque, claro, que le saque el vestido. Y yo quedo un poco en shock, la verdad. Que yo digo, chuta, yo tengo 30 uso vestido. ¿Qué pasará ahí? Bueno. Entonces este ser no pensante de 30 que usa vestido, le tiene que sacar el vestido, porque finalmente cuando uno, es distinto el trabajo cuando uno hace un libro como el que le estoy compartiendo de la abeja a un texto escolar. Las normas son mucho más rígidas por lo que pide el ministerio, no sé, cosas como que la mano te debe tener 5 dedos y no que se insinúe una mano, es súper reglamentado el tema.
Entonces, esas pequeñas insinuaciones, que finalmente cuando uno toma, yo lo veo desde el punto de vista visual, los textos escolares se parecen un poco a las ilustraciones, pero viene también por esa como recomendación del editor de tener que cumplir con ciertos cánones, es decir, a la niña saquémosle todo lo delicado para que se vea una niña con mayores posibilidades de lograr las cosas. Es decir, como si el velo, la cintita en el pelo o los zapatitos de charol le quitaran las capacidades de poder desarrollarse de forma normal. Eso sigue pasando. O sea, a mí me pasó este semestre cuando terminé de hacer el último libro. Ahí como que me queda un poco la duda también de cómo estamos enfocando visualmente lo que los niños están recibiendo. ¿Puedo hacer una pregunta? Desde mi total ignorancia del tema, ¿no será también que quizás el hecho de que, como dices tú, se le quiera colocar pantalón a una niña vestido, será también que quizás los niños van también girando un poco en su forma de pensar, en su forma de su deseo, en la manera en cómo se enfrentan a las realidades? Hay un video que está saliendo ahora, así como en YouTube, de una chiquita argentina que habla de que las princesas no son inteligentes. Y ella plantea desde su lenguaje porteño, digamos así, plantea que las princesas son unas boludas porque están todo el rato esperando al príncipe. ¿Y a qué príncipe le va a gustar una niña que está tirada esperando sin hacer nada, si las mujeres o las chicas tienen que ser activas? ¿Será también que o será importante quizás que este cambio de mirar a la mujer no desde lo masculino, sino que también desde un momento histórico distinto? ¿Será que también a lo mejor se requiere hacer un cambio de vestido a pantalón? Es que, o sea, desde el punto de vista de las ilustraciones, al menos en lo que a mí me ha pasado, claro, yo creo que es como una mezcla, como que uno recibe también la influencia publicitaria de la Barbie, de la princesa, y no son pocas las niñas que odian la Barbie, odian el rosado, más allá que porque no les gusta, porque quieren justamente demostrar que tienen otros intereses. Y yo creo que eso es lo que también llega como consecuencia, en mi caso, el tema de la ilustración. Quizás lo que a mí me molestaba un poco era cómo me lo plantearon, pero tiene que ver con ser radical. Y en el ser radical está sacarle el vestido. Quizás sí podríamos seguir ilustrando niñas subiendo árboles, rescatando al gato con vestido. Pero es como la niñita con vestido es la que está sentadita leyendo y esperando al príncipe que la rescate. No tiene mucho que ver con el tema de género, pero me pasa también respecto a que yo siempre tengo problemas porque mis personajes suelen ser gorditos, como blanditos, y los niños no quieren ser el protagonista gordo. Más de una vez me han dicho, quítale un poco trasero, hazlo como más normal. Oye, si un niño gordo es normal, sí, pero nadie quiere ser el niño gordo de la historia. Por lo tanto, yo debo sacar personajes gorditos de la historia. No sé si tiene mucha relación, pero pasa un poco también eso. Yo creo que es como un trabajo nosotros, en verdad. Yo creo que el niño tiene todo su derecho a decir, oye, yo soy capaz de hacer A, B o C, independiente si me coloco vestido o pantalón. Pero cae justamente en los cánones. Con pantalones el aventurero, la niñita con vestido es la que, no sé, corta rosas. Eso. Yo puedo agregar un comentario. Por ejemplo, está estudiado de que desde el mundo editorial las novelas que más venden son las que tienen protagonistas masculinos, ya sea porque atraen tanto al público masculino como al femenino. En cambio, si es que la protagonista es femenina, el público está reducido ya a la mitad. Así que en general pasa mucho de que desde las mismas editoriales el editor dice no, es que si es mujer la protagonista tiene que tener ciertas características porque si no se vende menos. Entonces también esto que comenta Sandra, yo soy mala para los nombres, lo que comenta Sandra, que ella lo ha vivido desde la ilustración, le ha pasado a los, no sé, quizás a ti no, pero a los escritores en general, el editor puede llegar a dar algún tipo de directriz es que ahí respecto igual de eso. Yo creo que, por ejemplo, cuando estamos en la parte de la creación tenemos que estar lo más alejado posible, por ejemplo, los programas escolares. Eso después se encaja en un programa escolar, genial,
Pero no, una cosa que nosotros tengamos que mirar a la hora de crear, porque si no seguimos, nosotros estamos bajando nosotros mismos la calidad de lo que estamos haciendo, repitiendo, nosotros tenemos que tener absoluta libertad a la hora de hacerlo. Y ahí también está si uno acepta o no acepta las reglas del editor. Son posibilidades. Hay una gran cantidad de literatura que se hace pensando, mirando el plan del ministerio, pero yo creo que es súper mal la literatura es súper prescindible. La literatura infantil tiene una cosa un poco perversa que se mueve mucho en torno a las novedades y hay que estar produciendo mucho, y porque es de la poca literatura que vende. Entonces eso mismo hace que el escritor pueda hacer 10 libros al año, vivir de eso, pero generalmente la calidad, por lo mismo, no es muy buena. Entonces ahí uno va optando, como cuál es el camino que te interesa a ti como autor o como creador. Yo solo quisiera terminar de responderle porque tú preguntabas de los planes, pero en el sentido como un poco tal vez un trazo histórico de los Claro, mira, yo estoy en la búsqueda de información de ese tipo. De hecho, esta semana yo estuve en el ministerio en una reunión y la gente que hizo los programas últimos del 2010 me dijeron que no tenían idea cómo lo hacían antes, me dieron otros contactos, pero es increíble que no hay, de acuerdo a lo que me dijeron, no queda registro de los procesos de cómo ellos realizan la selección, de qué criterios usan. De qué cosas se mantienen o no en estas listas. Yo creo que es súper interesante poder saber si existe como un canon de la literatura escolar, qué textos, no sé, Nuestra Sombra ha estado alguna vez, estuvo, hasta cuándo, por qué, tal vez tiene que ver con esos estereotipos, tal vez tiene que ver con con miles de cosas, y relativamente me indicó cómo lo habían trabajado ellos, pero no existen documentos, no existe nada, de acuerdo a lo que me dijeron. Yo obviamente hay que seguir, pero es súper complejo ese tema, es complejo. De hecho, antes solo existía como un listado, al final del programa existía como un listado de libros. Ahora está un poco mejor en el sentido que está como por unidades. Entonces van poniendo ciertos textos que tienen relación con los objetivos de ciertas unidades. Pero, y sí se transparentan ciertos criterios que ellos tienen, como que sean textos diversos, que sean, claro, cosas que no son tan poco amigables en la parte género, en una serie de cosas, pero no hay un trabajo, no hay incluso información para realizar un trabajo por el momento, así como más acucioso y más reflexivo. Pero yo creo que es un tema bastante interesante y necesario de abordar. Había una última, yo creo que tal vez una última pregunta, o ya cerramos. ¿Sí? ¿Sí? Pero estamos en el tiempo ya. O sea, No, en realidad era un comentario. ya. Era a propósito de lo que María José mencionaba, que cómo va esta idea de la repetición, que pasa mucho con todo este boom que hubo en 2010, por el bicentenario, qué sé yo, que se empezaron De los a hacer indígenas. Sí. Sí, yo hice mi tesis. libros indígenas, que era el mismo mono, la misma historia, pero con un primero. Después con un, claro. Claro. Claro, sí. Es cierto, yo concuerdo, pero también creo que hay mucha literatura que se le pone o que se le ponga o que se denomina o que ya sea tú la escribas para... Yo concuerdo contigo en que es difícil la denominación, pero igual cuando tú leíste, tú dijiste, estos son poemas para niños. O sea, igual hay algo tal vez, una conciencia, una idea de infancia detrás de la gente que está escribiendo. Y eso es una de las cosas que tal vez se usa más en la academia para decir, ya, esto es un libro para infancia. O cuando el libro no era para infancia y tú lo tomas y lo arreglas y le pones dibujo y lo ilustras y vas y lo quieres vender para una audiencia. Claro. Está estableciendo un lugar desde el adultocentrismo, o sea, infinitamente posible hablar
Claro. Y hay otra discusión de cómo en el fondo hay distintas matices que nos llevan a determinar una cierta mirada. Estamos formando. No, sí. Sí, no sé, el tema de la clasificación y la categorización es ultra complejo, yo creo, en todos los ámbitos, ya sea desde la creación, la edición y sin duda desde la academia también. Es algo que se está siempre están dando vuelta las discusiones al respecto. Bueno, quería agradecerle a todos los asistentes, a nuestras expositoras, a estos temas tan amplios, pero que al final podemos notar que convergen de alguna manera, que dialogan entre ellos, tanto la ilustración, la creación, pero también el análisis de los textos. Les pido un aplauso para ellas. Y bueno, los invito a la hora de almuerzo, que esto me parece que es de 2 a 3:30. A las 3:30. Así que muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias.